Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y las entrevistas en el canal Capital. Empieza la cuenta regresiva para la segunda vuelta presidencial. Este domingo 17 de junio se sabrá si el próximo presidente de Colombia es Iván Duque o Gustavo Petro. Son los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta y esta noche en Canal Capital vamos a hablar con el registrador nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, para saber muy bien las garantías que hay para la elección de este domingo. Temas de testigos, jurados, transparencia, lo que han pedido las campañas, todas las dudas que tienen ustedes sobre las votaciones las vamos a resolver esta noche directamente con el registrador. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el centro del país. Incluso hay personas que nos ven desde el exterior, Jessy, donde ya comenzaron las votaciones. Así es. Desde el día domingo, los colombianos residentes en muchos países en el exterior ya están votando. Hay más de 800.000 colombianos que pueden ejercer su derecho al voto. Los demás lo haremos este domingo cuando a partir de las 8 de la mañana se abran las urnas. La Registraduría Nacional del Estado Civil tuvo un desempeño notable en la primera vuelta del 27 de mayo, ofreciendo resultados ya irreversibles pasadas las 5 de la tarde. Ahora claramente podemos estar marcando un nuevo récord histórico en la entrega de los resultados de esa primera fase de conteo, teniendo en cuenta que hay dos candidatos, Duque, Petro y por supuesto también la opción en blanco, que reiteremos es un tema simbólico, no tiene ninguna validez dentro de este proceso electoral. Eso va a ser muy rápido, Erika. Yo le calculo que antes de las 5 de la tarde la gente en Colombia ya tendrá claros los resultados. Y esa es la primera pregunta con las buenas noches para el registrador. Doctor Galindo, bienvenido a Canal Capital. ¿Todo listo? Y bueno, ¿a qué horas calcula usted tener el nombre del próximo presidente este domingo? Buenas noches, Erika, Jessy. Pues la respuesta es muy rápidamente. Muy rápidamente tendremos los resultados. Hombre. Muy rápido, muy rápido. No, pero muy rápido es antes de las 5. Bueno, es que a mí no me gusta comprometerme con horas cuando además no dependen de mí. Sí. Nosotros dependemos como registraduría de los jurados de votación y de todo el esquema de transmisión que montamos para poder consolidar los datos y darlos a conocer. Pero teniendo en cuenta que son dos candidatos y una opción de voto en blanco, pues obviamente los jurados van a demorarse menos tiempo en el conteo de los votos y seguramente los resultados saldrán antes. En primera vuelta, antes de las 5:30, usted ya tenía todo su equipo en la registraduría, casi más del 90% registrador. No, cerca del 99,4. Imagínese, Erika, en 1 hora y media, con más candidatos, yo creo que esta vez va a ser mucho más rápido y eso ayuda en parte a que se despeje cualquier duda. Y mire usted que estamos hablando de un batallón de personas que este domingo van a estar garantizando la jornada electoral. Estamos hablando de 750.000 personas que participan, señor registrador, en todo el tema de logística. Estos, los jurados de votación, los funcionarios de la registraduría, los supernumerarios y por supuesto todos los miembros de nuestra fuerza pública, más de 200.000 hombres de la policía, del ejército, de la armada, que van a estar garantizando la seguridad, la normalidad en esta jornada. Todo está a punto, todo está dispuesto en coordinación con el gobierno nacional y los organismos de control para garantizar que esta jornada funcione como se espera. Pues Erika, ha tocado un punto fundamental. Recordemos que el proceso electoral no es un proceso de la Registraduría Nacional del Estado Civil, es un proceso de Estado y de sociedad. De Estado porque participan varias autoridades en su preparación, en su realización. Por un lado, la logística electoral a cargo de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral, pero también tenemos a Gobierno Nacional, gobiernos departamentales y municipales que apoyan administrativamente la logística electoral, pero además la Policía Nacional y las fuerzas militares brindan seguridad en las zonas y en los puestos de votación. Los organismos de control vigilan, por un lado, la conducta de los servidores públicos para que sea totalmente transparente, pero también combaten la delincuencia, incluso la delincuencia electoral. Pero además participan los 643.000 testigos jurados de votación, que son la autoridad electoral de ese día, son ciudadanos. Y aprovecho desde esta
desde este espacio, agradecer sobremanera a los jurados de votación. Ellos tienen que atender a los ciudadanos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, luego adelantar los escrutinios. Ellos son la verdadera autoridad electoral el día de las votaciones y ellos consolidan esos resultados para luego producirse la segunda parte del proceso electoral, que son los escrutinios. Luego, si hacemos un cálculo grande, son más de 1.100.000 o 200.000 personas las que participan en el proceso electoral para brindarle a los ciudadanos la posibilidad de pronunciarse. Luego, por eso digo yo, es un proceso de Estado, están todas las autoridades y están los ciudadanos participando en él. Así es, registrador, en la primera vuelta, y Erika, aquí lo debatimos, lo escuchamos de boca también de varios de los candidatos y de sus fórmulas vicepresidenciales, surgió un tema relacionado con el software que lleva los votos. Más allá del software, pero si quiere usted entrar en detalle con ese tema, pues bienvenido, registrador, pero en términos generales de garantía, de transparencia, para este domingo, ¿cómo se blindaron estas elecciones? Bueno, antes de eso, mire, yo quiero hacer la siguiente claridad. Sí. El proceso electoral colombiano es un proceso documental. Se basa en papel, en documentos, tarjetas electorales, formularios, registros de votantes, formularios de escrutinios de mesa, formularios de escrutinios, los C24, actas generales de escrutinio, es decir, todo va quedando de soporte en papel y es la base de los escrutinios. El software es una herramienta que nos ayuda a sumar los resultados y a presentarlos, pero es una herramienta auxiliar. Entonces tengamos en cuenta que si hay garantías desde el punto de vista de los documentos, de brindar la información, como lo ha hecho la registraduría en la primera vuelta, entonces no podemos hablar de que si no se hizo una auditoría a un software no hay garantías, todo lo contrario, hay garantías. ¿Por qué? Porque no solamente hemos brindado la información a todos los auditores de los partidos y movimientos políticos en lo que es la organización del proceso, pero también les hemos permitido ver cómo funciona el software y si el software brinda las condiciones de funcionalidad y de seguridad. Y lo han podido venir verificando a lo largo de las reuniones. Tenemos todas las reuniones con auditores de sistemas de los partidos en las diferentes etapas y todo ha podido ser evidenciado por ellos. El hecho de que no se haya hecho una auditoría por organismos o entidades internacionales no quiere decir que ese software no preste garantías, las brinda. Y las brinda tanto que la diferencia en resultados entre el preconteo en la primera vuelta y en los escrutinios frente a una votación de más de 19 millones de votos, ¿sabe cuál fue? ¿Cuál? 7.000. Ya está. Solamente hubo una diferencia entre preconteo y escrutinios de 7.000 votos. Porcentualmente, Erika, no, ¿cuánto equivale? 0.0023%. ¿Y por qué ocurrió eso, señor registrador? Porque en el proceso, bien sea de transmisión de resultados, se pueden equivocar, o bien porque se piden recuentos de votos en el curso de los escrutinios y los escrutadores hacen esos recuentos y verifican que sí, que pudo haber alguna equivocación por parte de los jurados. Pero es que recordemos que el proceso electoral, que está reglamentado por el Código Electoral, dispone que eso, como es un proceso humano, falible, tiene los mecanismos de corrección allí listos, que son el recuento de votos, las causales de reclamación. Entonces, dentro del proceso de escrutinio se pueden producir esa serie de ajustes o de correcciones derivados de esos recuentos correspondientes. Pero lo que quiero llamar la atención es que independientemente de las críticas que se le venían haciendo al software, la diferencia entre lo que fue el preconteo y el escrutinio ya definitivo, con todas las etapas al final, hecho por el Consejo Nacional Electoral, arrojó una diferencia de apenas 7.000 votos. Hay un tema también relacionado con los formularios C14, precisamente en lo que tiene que ver, porque nos explicaba Alejandra Barrios de la Misión de Observación Electoral, y también eso es una información que es pública, que se hacen
3 copias y que muchas veces en la transmisión de los datos, cuando están llenando precisamente esos documentos frente a los cuales usted hace referencia, señor registrador, que todo queda pues, de manera escrita, se puede ir un dato que anote mal un determinado jurado por múltiples razones. ¿Por qué no se tiene un documento que permita hacer una copia directa de los tres? De las 3 copias que se requieren, efectivamente, o de pronto con algún sistema químico. Les voy a explicar el tema. Primero que todo, la existencia de 3 ejemplares del formulario E14 es una condición de seguridad y transparencia. ¿Por qué? Se le pide lo primero a los jurados de votación que diligencien idénticamente los 3 formularios, porque además cada uno de ellos va a enviar información por vías diferentes para luego poderla comparar y verificar si hubo algún tipo de manipulación de ella. El primer ejemplar es el que va con los votos, que es con destino a los claveros. ¿Por qué claveros? Porque van al arca triclave, que es donde se resguardan los documentos en el curso de los escrutinios. Segunda, a los delegados del Registrador Nacional, que es el E14 que utilizamos para digitalizar y para subir a la internet desde el mismo día de las votaciones. Y el tercero es el de transmisión, que es el que utilizamos para llevar a cabo el preconteo. Toda esta información llega por vías diferentes, ¿no?, a manos de la ciudadanía y de los partidos y movimientos políticos. Entonces, lo primero que se verifica es que no haya habido manipulación de ellos, si se pueden ver por varias vías. Entonces, es un mecanismo, como le digo yo, de seguridad y de transparencia para evitar que pueda ser manipulada la información. Pero además, el más valioso de esos 3 ejemplares es el de claveros, el que va con los votos, porque es el que se resguarda por parte de los jurados en el sobre de seguridad que va destino a las arcas triclaves. Los otros son manipulados por diferentes personas, pero el que va totalmente resguardado es ese que va en el sobre de los claveros. Con el que se compró el escrutinio. Con el que se hace el escrutinio, es la base del escrutinio. Y respecto de esas inquietudes que surgieron en redes de los E14, eran... Sí, enmendaduras que se podían producir por errores de los jurados de votación, pero nosotros hicimos todas las confrontaciones, todas. Y en los E14 de los claveros no había ninguna equivocación. Y en los E24, que son la consolidación de los E14, donde se van sumando uno a otro, no había tampoco ningún problema. O sea, no hubo ninguna manipulación, no hubo ningún fraude en los formularios E14. Pero le respondo la pregunta que me hizo. Y eso lo formuló Alejandra Barrios también en alguna de sus informes, diciendo que para evitar los errores de los jurados se utilizaron una especie de papel químico para diligenciar una sola vez el E14. Eso ya lo probó la registraduría hace como unos 8 años. ¿Y no resultó? No, ¿por qué? Porque usted utilice 2 ejemplares o 3 ejemplares de papel químico. Usted, si no señala con la fuerza debida, no marca el número, puede pasar el número incompleto al segundo y al tercero. Y entonces van a decir que hay fraude. Y ahí no hay forma de verificar. Pero además, de ninguno. Pero además, también con la uña, si le pasa la uña, puede marcar, se marca en los papeles químicos, en la segunda o tercera copia. Claro. Entonces, allí va. Y segundo, si hay varias elecciones y si usted coloca un E14 de papel químico sobre otro E14 de papel químico, lo que marque arriba le va a quedar abajo. Y eso después, para digitalizar o para comprobar que no hubo una manipulación de los resultados, es imposible. Mi registrador, usted es funcionario público y evidentemente no puede participar en política y no lo vamos a meter en problemas, pero el candidato que más ha insistido desde siempre en la versión, Erika, en la teoría de un presunto fraude, pues ha sido Gustavo Petro. O de irregularidades. O de irregularidades, sí, lo ha dicho así claramente. Más allá de inmiscuirse en la campaña política, registrador, pero ¿qué le responde usted a Petro, que lo ha señalado públicamente a la registraduría cuando faltan pocos días para la segunda vuelta? Yo le respondo que la Registraduría Nacional de Estado Civil y la organización electoral ha brindado plenas garantías para un proceso transparente y seguro. Y lo hemos visto. Hemos visto cómo se ha adelantado el proceso
Y yo lo he dicho, quien tenga denuncias de fraude, que las ponga ante las autoridades correspondientes de investigación, ¿Y han porque llegado esas denuncias? nosotros somos los primeros interesados en que el proceso sea transparente. Hasta este momento no conozco la primera que se haya interpuesto. Entonces, nosotros lo que sí le podemos decir es que para la primera vuelta hubo más de 194.000 testigos electorales en más de 96.000 mesas de votación. Hubo más de 5.000 testigos electorales en las comisiones de escrutinio. Hubo posibilidades de auditoría de los software, de los 3 software que nosotros utilizamos para el proceso electoral por parte de los auditores de sistemas de los partidos. Hubo la vigilancia por parte de más de 15.000 funcionarios de organismos de control en todo el país. Entonces, hubo además, les dimos toda la información. Digitalizamos los formularios E14 de delegados, los colocamos en la web. Les entregamos a los partidos los formularios E14 de claveros una vez eran digitalizados en las comisiones de escrutinio. Les dimos los archivos planos de la consolidación de resultados del mes a mesa para que ellos pudieran hacer todas las verificaciones. Nunca en un proceso electoral se había brindado tanta información a los partidos como la dimos en esta red. Son todas garantías que ha dado la organización electoral. Para esta segunda vuelta, ¿cuántos testigos? Mire, hasta este momento, y yo quiero seguir llamando la atención de las campañas para que designen más testigos. Tenemos ya inscritos 73.000 testigos electorales. De los cuales ¿Quién inscribió a la candidatura de Duque en este momento o de Petro? tenemos 30.000 por el Centro Democrático, testigos de mesa de votación, y de campaña Petro Presidente 43.309. Y comisiones de escrutinio, Centro Democrático ha acreditado 1.251 y campaña Petro Presidente 1.490. Ojalá pudiéramos contar con que cada campaña designe un testigo por mesa. Porque ellos son los ojos de las campañas. Ellos van a estar desde las 7:30 de la mañana hasta que terminen los escrutinios de mesa. ¿Por qué no hemos visto, por ejemplo, en el tema de los E14? Los testigos están habilitados para tomarle una foto a los 3 ejemplares del E14 antes de que los separaran los jurados de votación. No ha circulado por redes una sola foto donde haya habido una supuesta alteración de esos formularios E14 en esas condiciones. Registrador, hablemos de los jurados que también generaron inquietud a partir de unas denuncias que formuló el senador Armando Benedetti puntualmente en la ciudad de Barranquilla y en el municipio de Soledad y otros de la región Caribe, en los que él ponía en tela de juicio el proceso de escogencia de los jurados. Estas más de 640.000 personas son los mismos jurados que ejercieron esta labor en la primera vuelta. Sí, para la segunda vuelta presidencial estarán los mismos jurados en los mismos puestos y mesas que fueron asignados desde la primera vuelta. ¿Por qué? Porque se trata de una misma elección, en 2 vueltas, pero una misma elección, y porque ellos ya fueron designados y capacitados para adelantar este proceso con plenas garantías. No, absolutamente nada. Sin embargo, seguimos nosotros brindando información y capacitación a través de nuestra página web por si acaso alguno de ellos quiere tener una información adicional. Pero el proceso es fundamentalmente semejante, entonces no creemos que haya necesidad de una capacitación adicional. Pero sí, ellos son ¿no?, los notarios de la democracia, ellos son las autoridades que van a recibir al colombiano para que pueda votar y luego para sumar los votos que depositaron en la mesa, y ese es el principio del proceso de escrutinios, en donde se consolida al final la voluntad popular. Sí, hubo una denuncia al senador Benedetti en su momento diciendo que había unos jurados fantasmas. Él lo que hizo fue una comparación entre la base de datos de jurados de la registraduría con las bases de datos de la seguridad social. Y como en ese cruce quedaron varios jurados que no eran reportados por las empresas en la seguridad social, él dijo que ahí había una irregularidad. Nosotros le recibimos la información, se la atendimos, la procesamos, hicimos la correspondiente investigación, y la conclusión a la que llegamos es que se trataba de estudiantes. Y los estudiantes no eran reportados por la seguridad social porque ellos no son empleados de las universidades, son estudiantes.
y tuvimos las certificaciones de todas las universidades de Barranquilla, de Soledad, donde efectivamente esas personas con esos números de cédula eran estudiantes, y los estudiantes pueden ser jurados de votación y son unos muy buenos jurados de votación. Por eso yo quiero aprovechar este espacio también para destacar la labor de los jurados de votación, para destacar su labor, su compromiso con Colombia, y aquí no ha habido tampoco ningún tema de fraude, todo lo contrario, ha sido un proceso de selección de los jurados de votación con presencia de funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, de las personerías municipales y con representantes de los partidos. Registrador, en cuanto a la abstención y a la participación. No, pero espéreme, yo resuelvo un tema que me parece fundamental sobre el tema de los jurados, porque ocurre muchas veces, Yesid, que los ciudadanos que son muy juiciosos y llegan a votar a las 8 de la mañana, de repente no pueden hacerlo porque la mesa en la que ellos deben votar no ha sido instalada porque no están los jurados. ¿Qué pasa si no llega uno o dos o más jurados a una determinada mesa? ¿Cómo se suple esos faltantes para que la gente sepa cómo tiene que actuar en una situación de esas, registrador? Perfecto. Lo primero que debemos decir es que en las elecciones de primera vuelta no hubo ninguna problemática de esa naturaleza. Todas las mesas, todas las 96.724 mesas del país abrieron sin ningún tipo de dificultad. Lo segundo es que para proveer una falencia de jurados de votación, nosotros tenemos dos mecanismos. Uno primero de designación de jurados remanentes. ¿Qué significa eso? Que para cada puesto de votación nosotros seleccionamos alrededor de un 10% adicional de jurados que están allí pendientes para proveer cualquier faltante a las 8 de la mañana. Entonces, si en la mesa 5 no llegaron sino 2 jurados, nosotros tenemos un grupo de, por decir algo, de 20 pendientes de suplir esas vacantes, y inmediatamente el delegado de la registraduría empieza a organizarlos y a ver que todos estén funcionando sin ningún problema. Segundo, los delegados de la registraduría también están habilitados para que, si a las 8 de la mañana no han llegado los jurados suficientes, él observa a algunos ciudadanos al frente del puesto y le dice: por favor, si usted se sienta a cumplir con su labor y compromiso de ser jurado de votación. Pero adicionalmente, tengamos en cuenta que de los 6 jurados de votación, la mesa válidamente puede funcionar con 2 jurados de votación. Ok, registrador, en cuanto a la abstención y a la participación, vimos que en la primera vuelta se rompió un récord de participación. Viene ahora la segunda vuelta, empieza ya el Mundial, hay unos partidos que llaman la atención el domingo, mucha gente quizá de pronto no salga a votar. ¿Qué cálculos hace usted de cómo va a ser la participación en esta segunda vuelta? Una participación en esa temática, por cierto, claro, histórica. Desde los 90 no se registró una participación de esas en Colombia. Muy notable. Tuvimos una muy buena participación. Ojalá pudiéramos romper otro récord de participación en esta segunda vuelta, pero yo tampoco me atrevo a hacer cábalas ni pronósticos, porque eso dependerá de muchas circunstancias, el clima, los partidos, todo esto que puede jugar. Lo que sí hago es una invitación a todos los ciudadanos para que salgan temprano a votar. Vayan a cumplir con ese deber ciudadano, con ese derecho tan fundamental, sobre todo para elegir presidente de la República. Es que en nuestras manos, las manos de todos nosotros como ciudadanos, está una de las decisiones más trascendentales de estos momentos, que es elegir al presidente 2018-2022. Bueno, registrador, ya usted 3 elecciones seguidas. Bueno, va para la tercera. Congreso, primera vuelta, tercera. Ahora la segunda vuelta, esa es la tercera votación. Ni qué decir de la consulta liberal de Erika a finales del año pasado. ¿Qué hay que cambiarle al sistema electoral colombiano? Bueno, ¿qué reflexión, qué elección hay le deja a usted? Hay muchas, y yo no quiero pues avanzar en esa temática desde ahora. Yo ya he dicho que una vez pasen los procesos electorales, yo como registrador voy a generar un espacio de reflexión y de análisis sobre cuáles deben ser las reformas electorales y políticas en Colombia. Es que hay muchos temas muy importantes que debatir. El tema del voto preferente, el tema de acabar el voto preferente. Cómo vamos a fortalecer los partidos y movimientos políticos, cómo vamos a actualizar el código electoral,
Los temas de financiación de las campañas políticas es una otra temática muy de fondo, cómo debemos controlar esa financiación de las campañas. Hay muchos temas que hay que analizar, pero en un contexto extraelectoral, porque las últimas reformas o los últimos proyectos de reforma que se han discutido en Colombia se han discutido en meses previos a un proceso electoral, y eso impide adelantar con rigor un y proceso. Con un buen ambiente. Y con un buen ambiente, sobre todo porque uno no puede cambiar las reglas de juego, ¿no?, minutos antes del partido. Pero, pero ese periodo poco electoral va a tardar en llegar, porque usted termina esta votación y ahora se alista para la consulta anticorrupción, que quiero preguntarle por ese tema, porque mucha gente, Erika, se acercó en la primera vuelta presidencial a las mesas a pedirles a los jurados el tarjetón de la consulta anticorrupción. Ya vuelve otra vez en redes sociales. Exacto. La gente decir, pida el domingo el tarjetón de la consulta. Lo primero es dejarle claridad a los colombianos. El 17 de junio solamente votaremos para presidente y vicepresidente de la República, nada más. Lo segundo, la consulta anticorrupción ya fue aprobada por el Senado de la República. Está en trámite la comunicación al señor presidente de la República, quien debe convocar a la consulta y fijar la fecha. Y una vez esté esa convocatoria hecha, nosotros adelantaremos los trámites con el Ministerio de Hacienda para obtener los recursos con el propósito de organizar esa consulta. El registrador, ya que estamos poniendo sobre la mesa las mejoras que deberían abordarse una vez pase todo este proceso electoral, la gente se pregunta, ¿para cuándo un sistema biométrico en todos los puestos de votación del país? ¿Qué es lo que hace falta para que avancemos en eso que sin lugar a dudas ayuda a blindar el proceso en el tema de garantías y evita suplantación y demás? Y sobre todo, ya que estamos asistiendo a tantas elecciones en el país, sobre todo también consultas por determinadas razones, ¿no valdría la pena de que la registraduría tuviera su propio software y no tuvieran que tercerizarse determinados servicios? Bueno, lo primero, el tema de la biometría. La biometría la tenemos en el país, en muchos puestos de votación. Sin embargo, por el tema de recursos no hemos podido universalizarla, colocarla en todos y cada uno de los puestos de votación. Entonces, lo que hemos privilegiado con la Procuraduría General de la Nación y con la MOE, hemos determinado qué departamentos, qué municipios tienen riesgo de suplantación de electores, y allí hemos focalizado la atención de la biometría. El ideal sí es tenerla en todo el país, en todos los puestos y mesas de votación, porque eso ayuda a neutralizar uno de los fenómenos que en el pasado se veía mucho, en la época de finales de los 90, principios del 2000, de la década del 2000, se veía esa problemática de la suplantación de electores. La otra pregunta era... Lo que tiene que ver con el software, porque aquí tenemos consultas consultas permanentes que ameritarían que la registraduría manejara su propio ¿Cuánto software? puede costar esa consulta? No, el tema del software, yo diría que no es tanto el software. Se ha hecho que la registraduría debería ser el propietario del software, debería tener el número de empleados necesario para atender un proceso electoral, que serían cerca de 25.000 supernumerarios dentro de la planta de la registraduría, que tendría que comprar todos los computadores para poder atender todos los procesos electorales. Pero recordemos de que desde hace mucho tiempo, ¿no?, como un mecanismo de eficacia administrativa, se vienen utilizando las asociaciones público-privadas, no desde el punto de vista de la APP, por ejemplo, sino simplemente el trabajo coordinado y armónico entre el sector público y sector privado. Entonces, el sistema que viene adelantando la registraduría de hace 30 años en la preparación de los procesos electorales es ese trabajo con contratistas. Entonces, la registraduría lo que hace es dirigir el proceso, decir qué es lo que necesita, en qué condiciones lo necesita, verifica que eso sea suministrado por los terceros y adelanta el proceso electoral. Eso nos ha conducido a grandes ahorros en tema de recursos, en tema de obtener una optimización de los mismos y unas garantías de tranquilidad y de seguridad
que estarían en riesgo o no serían lo suficientemente eficientes en caso de que la registraduría fuera la propietaria es decir, ¿usted de todo. preferiría que nos quedáramos así como estamos? No, obviamente pues hay que ir mirando cómo es el desenvolvimiento de los escenarios y de las circunstancias, pero a lo que voy es que el esquema que ha utilizado la registraduría hasta el momento nos ha brindado grandes beneficios. Además, nos ha permitido siempre tener una tecnología de punta que nos ha brindado garantías y rapidez en los resultados. Nosotros no hemos tenido que disponer una suma muy grande en compra de muchos computadores. No, los hemos alquilado cuando los hemos necesitado. No los necesitamos, no los tenemos que comprar. Entonces hemos optimizado nuestras inversiones para hacerlas lo más eficientes y eficaces posibles. Sí. Entonces es un tema de todas maneras de discusión de política pública, de administración pública. Pero lo que sí puedo decirles a los colombianos es que los recursos de la registraduría, los recursos que ha recibido la registraduría se han utilizado para brindarle a los colombianos el mejor proceso electoral posible. Claro, pasible de ser mejorado y ser enriquecido, claro, pero yo creo que tenemos un proceso, incluso lo destacan las entidades que vienen a hacer observación electoral en Colombia, la OEA, la UNIORE, ellos han destacado y han visto los resultados del proceso electoral y destacan sus méritos. Sí, registrador, ahora que le tocaba a Erika el tema de las consultas, la que se viene de la consulta anticorrupción, ¿cuánto cuesta y cómo va a funcionar esa consulta? Muchos televidentes tienen dudas de cómo esta consulta, Erika, puede tener efecto, cómo no tendría efecto. Aclarémosle un poco y hagámosle pedagogía. 12 millones de votos. Para que pase el umbral. Bueno, todavía no le podría decir en qué condiciones, cuáles serían los costos, porque no sabemos en qué condiciones, cuál sería el ámbito, la dimensión de ese proceso electoral. Sin embargo, lo que sí nacional, le puedo ¿no? decir, claro, si es un proceso nacional como fue planteado y como lo es, si tiene que tener una infraestructura propia de un proceso como una elección presidencial, pues estaría en alrededor de 300.000 millones de pesos. Pero estamos mirando con el Ministerio del Interior, con los promotores de la consulta, para ver cuál sería ese marco con el propósito de verificar no solamente su viabilidad técnica, sino financiera. Es decir, que podría realizarse con otra elección para tratar de disminuir costos. Tiene que llevarse a cabo en un día que no coincida con una elección ordinaria. Y esa consulta, según la norma, se debe convocar 3 meses después de que sea aprobada por el Congreso. Sí, por el Senado. Exacto, estaríamos hablando de septiembre haciendo mal las cuentas. Más o menos la 5 de fecha en que septiembre. fue aprobada por el Senado, 5 de septiembre. Luego tiene que ser convocada para antes del 5 de septiembre de este año. ¿Usted necesita cuánto tiempo para organizar la registraduría? Nosotros necesitamos cerca de 2 meses para organizarla. O sea, ya. O sea, usted sale de esta elección en domingo julio. Y se pone ahora la camiseta de la consulta. No, ya estamos trabajando en eso. Prácticamente Claro, tenemos en que julio. iniciar Agosto, cuáles son los septiembre. estimativos para luego dimensionar el ámbito y verificar cuáles son los recursos necesarios. Pero para que la consulta tenga éxito registrador, sí se requiere que participen mínimo 12 millones de personas. El ¿Eso es una cifra correcta? 33% del censo electoral es alrededor, no mal contadas, 12 millones de personas. Sí, claro, porque el censo está en 36 millones millones de personas. 227.267. Efectivamente. Si no se cumple, prácticamente la consulta no tiene ningún efecto. Ningún efecto. Y el proyecto del... Pero requiere 2 cosas Sí. la consulta. Por un lado, un umbral de participación, es Sí. decir, que participe el 33% del censo electoral. Y segundo, que la respuesta por el sí tenga votos equivalentes a la mitad más 1. Para cada pregunta, señor Para Sí, cada registrador. pregunta. para que tengan efecto. Son 7 consultas. O sea, habría que manejar esto como 7 consultas, no como una, sino como 7. Y cada porque una tiene cada que tener 12 pregunta, millones. claro, cada pregunta tiene su umbral y su margen de aprobación. Es un enorme desafío. Recuerden algo semejante desde el punto de vista electoral sucedió con el referendo del 2003. De Uribe en esa época, así es. ¿Y esto tendría campaña registrador? Claro, Los pueden, promotores de, claro, de pueden, esta consulta. pueden inscribirse promotores por el sí y promotores por el no.
¿Y ya ha habido algún avance en ese sentido? No, porque hasta este momento no se ha convocado. No se ha convocado. Si no se ha convocado es como si no existiera. Independientemente que ya culminó una serie de pasos, mientras el presidente no convoque, no se le da el banderazo para que inicien la preparación y realización del proceso. Registrador, volviendo a la elección presidencial de este domingo, vimos que ya arrancó en marcha las votaciones en las embajadas y en los consulados de Colombia en el extranjero. ¿Qué reporte tiene? No, hasta ahora plena normalidad. ¿Ha aumentado la participación? No, ese tema Todavía no se tienen reportes porque recordemos que si bien los testigos de los partidos pueden estar viendo cómo se desarrolla el proceso de votación y los escrutinios del día a día, está prohibido divulgar los resultados. Y parte de la divulgación sería el número de ciudadanos que han participado en el proceso electoral. Entonces, lo que sí le puedo decir es que hasta ahora no hemos tenido ningún reporte de anormalidad o de problemática en todos los consulados que figuran en más de 70 países. ¿Cuál es el consulado donde más votan los colombianos en el extranjero? Hay varios. Por ejemplo, en Venezuela hay muchos consulados, todo lo que tiene que ver ahí, el Zulia, la mismo frontera. Caracas, la frontera, en los Estados Unidos, en Madrid. Son sitios donde hay mucho colombiano y donde vota mucho colombiano. Bueno, yo tengo unas preguntas, Jessy, seguramente usted tiene muchas que también nos formulan las personas en redes sociales, nos hacen llegar de manera permanente. Consultas como, ¿qué no está permitido en un puesto de votación, señor registrador? En una mesa que muchas veces las personas llegan de pronto con sus hijos, con el perro, que le pone un poquito de color a la mesa. No hace refoto al voto. Lo primero. Esa es una. No, pero antes de eso, que los ciudadanos puedan ir con sus hijos, hijas, perros, pueden ir con ellos. Es una fiesta democrática, es la mejor escuela de la participación. Yo recuerdo con mucho cariño cuando acompañaba a mi papá a depositar su voto. Allí es donde se construye la participación democrática. Allí es donde se les enseña a los hijos a ir a las urnas y a tomar las grandes decisiones de la nación. Entonces, la primera indicación sería, vayan en familia a votar. Segundo, no puede utilizar su teléfono celular dentro del puesto de votación desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde sí se permite porque los testigos, a partir de ese momento, pueden tomarle una fotografía al formulario E14, al famoso E14. No se puede utilizar el teléfono durante la jornada de votación para evitar que se le tome una fotografía al voto y sea eso parte de un presunto delito de compraventa de votos. Obviamente no se puede llevar propaganda política durante el día de las elecciones. ¿Yo puedo llevar mi propio lapicero para votar? Claro, pero el tema de la publicidad política, no pueden entrar al puesto de votación con nada que identifique una campaña respectiva. Uno puede llevar su bolígrafo, claro, lo puede llevar el que quiera, para evitar, lo importante es no llevar uno de tinta líquida o húmeda, que se demore en secar, uno porque muy al sencillo, doblar, Erika, mire, claro, de estos, tinta seca. Como estos, ese del que usted nunca se separa. Cualquiera de ellos, eso no hay ningún tipo de problema. Oiga, estas personas que se ponen a decorar el voto, porque creen que así les queda más bonito. No, porque eso clasifica. Si alguien pinta dentro de la casilla del uno o el otro, no sé, una casita o ¿eso algo. es voto nulo? Lo primero, mire, lo primero que hay que decir es que no hay una marcación exclusiva para el voto. Uno, desde que marque dentro de la casilla correspondiente un chulo, un cuadrado, una carita feliz, un corazón, cualquier tipo de marca es válida siempre y cuando se haga dentro de la correspondiente casilla. Debe hacer la marcación dentro de una casilla, porque si hace dentro de dos casillas, el voto es nulo. Exacto. Si coloca una marcación por fuera de las casillas, es un voto no marcado. Entonces, recuerden, pueden escribir lo que quieran dentro de la casilla correspondiente, pero no salirse de ella o no marcar varias. Claro, el material electoral, registrador, en el caso de Bogotá y las principales ciudades del país, ¿ya está
la logística andando para ser enviado a partir de cuándo? El material ¿Ya está enviado? El material en muchos sitios del país ya ha sido enviado, particularmente en los sitios más alejados. Pero en las ciudades capitales o en las ciudades que nosotros llamamos zonificadas, ya el material llegará prácticamente del sábado al domingo. Y en tranquilidad, ¿no, registrador? Hay que anotar un poco este tema, Erika, y destacar que el acuerdo firmado entre el gobierno y las FARC, si uno de los logros quedó claro fue en estas elecciones donde relativamente transcurrieron en tranquilidad, No, registrador. Hubo épocas aquí en Colombia donde veíamos que el material era quemado por la guerrilla. No permitían que la gente votara en muchos municipios del país. Los registradores, los jurados tenían problemas para llegar allí y había municipios donde no se votaba. En ese sentido, registrador, las elecciones del 2018 son históricas desde ese punto de vista. Sí. Han sido elecciones en plena tranquilidad. No ha habido ninguna alteración de orden público que perturbe el certamen electoral, no ha habido ninguna quema de material electoral, no ha habido ninguna obstrucción al ejercicio del sufragio por parte de los ciudadanos. Entonces yo quiero desde ya destacar eso y esperar que también para estas elecciones del próximo 17 de junio tengamos ese mismo escenario. ¿Alguna restricción por un tema climático? Por ejemplo, la situación que se mantiene en Hidroituango, aunque ha disminuido el riesgo, todavía en esas poblaciones no se podrá ejercer el derecho al voto en determinados puntos. No, hasta ese momento los traslados que se surtieron para la primera vuelta, particularmente en la temática de Hidroituango, estarán funcionando allá mismo donde fueron trasladados. Y recordemos que el traslado de las mesas es una decisión que se puede tomar incluso hasta el mismo día de las votaciones, porque es una temática que dependerá de circunstancias o bien climáticas o bien de alguna fuerza mayor o de alguna problemática de orden público que se pueda suceder. Quienes toman esa decisión son las comisiones municipales de seguimiento electoral, no la registraduría. Esas comisiones, pero dependiendo de que haya alguna circunstancia. Pero hasta este momento tenemos plena normalidad en todos y cada uno de los sitios de votación. ¿Usted se inscribió, Jessy? Para votar. Pero por supuesto, tengo mi cédula inscrita aquí, al lado del Canal Capital, voto yo antes de venir Mire, acá. y si usted no se inscribió, no se mande para Corferias. Sí, Corferias, ¿desde ojo. hace cuánto tiempo, registrador? No es ese puesto de Hace como votación 6 años, ya no es. mucho más, cerca de 18 años. De 18 años, Figúrese. imagínense. Y hay gente que sigue allá llegando y pierde el viaje. Quiero votar, no me he inscrito. Pues, aproveche y se Busque pase por la zona de busque almuerzo la por ahí. página web de la registraduría para verificar dónde está inscrita su cédula. Sí, es Eso muy lo pueden fácil. hacer desde ya. Cuando se trata de nuevos votantes. Y No. si no se inscribió, No importa, es que los nuevos votantes tampoco requieren una inscripción para estar dentro del censo electoral. Eso se cambió también hace cerca de 15 años. Ya desde el momento mismo en que se expide la cédula de ciudadanía, queda inscrita en un puesto de votación señalado por el nuevo ciudadano. Perfecto. Mira usted. Oye, registrar usted como si fuera un candidato presidencial. Un minuto para que le hable a Gustavo Petro, a Iván Duque y a los ciudadanos de cara a las votaciones de este domingo. Yo les hablo a todos los ciudadanos, Sí. en el sentido de que hay plenas garantías en este proceso electoral. La Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral han brindado un proceso en el cual todos y cada una de las campañas han podido verificar los preparativos. Van a tener ojos y oídos en el proceso de votaciones a través de los testigos electorales. Va a haber unos jurados de votación debidamente capacitados y comprometidos con la democracia. Luego, los quiero invitar a todos a votar. Y le hago una apuesta. Usted tendrá el nombre del presidente antes de las 5 de la tarde. Usted no puede decirlo acá, pero le hago esa Muy apuesta. rápidamente. Oiga, Bueno, Jessy, Erika, se le acabó el tiempo. yo el domingo voy a llevar a mis hijos, que siempre lo hago además, Exacto. pero ahora con mayor insistencia, Alejandro que tiene 5 años, Lucía Claro. 9, porque quién quita que dentro de unos años sean los próximos registradores nacionales de este país, porque mira, el niño Juan Carlos Galindo lo llevaban, le quedó gustando y es nuestro Qué registrador chicharrón, nacional. ¿no, registrador? No, Pero ¿Le no- aconseja a usted, Erika, que sus hijos sean registradores? Lo mire, ha sorteado muy bien. Es un cargo muy importante, porque además cuento con un gran equipo de 3.800 funcionarios comprometidos con la democracia. Y algo de presión, alguito de presión, nada Bueno, más. son gajes del oficio. Él a veces Bueno, se despeina. Sí, pero solo a registrador. ratos. Muchas gracias por estar acá con nosotros Muchas en Canal gracias. Capital, como No, siempre, ustedes. y estaremos en contacto con usted este domingo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Hasta Erika, luego. se nos acabó el tiempo y a todos Sí, ustedes, muchas gracias por estar aquí en Opina Bogotá de Canal Capital. Los esperamos mañana nuevamente a las 8:15 de la noche con un tema de interés para Bogotá y el país. Buenas noches.